Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La leyenda de Okpesa y el torneo del rey envidioso. Había una vez en el reino de Olokun un hombre llamado Okpesa, cuya reputación brillaba con la luz de la rectitud, el buen carácter y su inquebrantable espíritu de solidaridad con los demás. La gente lo admiraba y lo respetaba, lo que enrojecía de envidia al rey, cuya propia sombra palidecía en comparación con la bondad de Okpesa. El rey, ardiente de celos y resentimiento, decidió idear una artimaña para desacreditar a Okpesa y eclipsar su renombre. Maquinó la celebración de un torneo majestuoso en su suntuoso palacio, donde prometió 3 premios a los ganadores. El rey creía que su estratagema sería infalible, pues sabía que Okpesa no poseía un caballo con el que competiría en el torneo. Estaba seguro de que, al descalificarlo de la contienda, la gente pronto olvidaría sus virtudes, eclipsadas por la grandeza de los triunfadores. Llegó el día señalado para el torneo, y Okpesa estaba abatido por la tristeza. Caminó hasta las orillas del mar, donde el horizonte se perdía en la vastedad del océano. Tomando un pedazo de pan de su bolso, lo contempló con desánimo antes de darle un bocado. Justo en ese momento, unos patos se acercaron en busca de las migajas que Okpesa arrojó al agua. Sin que él lo supiera, los ojos de Yemaya, la diosa del mar, observaban desde las profundidades. Al ver la nobleza y tristeza en el corazón de Okpesa y su cuidado hacia los patos, decidió aparecer ante él. Con una voz suave y calmada, Yemaya le preguntó qué lo afligía. Okpesa, con humildad, compartió sus pesares y preocupaciones con la diosa. Yemaya, conmovida por su pureza de corazón, decidió ayudarlo. Sin dudarlo, le entregó un pequeño caballito de mar y le dijo: «Llévalo contigo, noble Okpesa, y que te lleve al torneo que te aguarda». Okpesa tomó el caballito y partió hacia el torneo, sin imaginar la magnitud de la gracia que Yemaya había concedido. Mientras cabalgaba hacia el palacio del rey, el caballito de mar comenzó a crecer, transformándose en un majestuoso corcel de mar, con una melena de espuma y ojos que brillaban como las estrellas del firmamento. Okpesa llegó al torneo en el momento justo, su caballo de mar reluciendo con una belleza que deslumbró a todos los presentes. Con habilidad y destreza, demostró su valía en las competencias y ganó 2 de los 3 premios ofrecidos por el rey envidioso. La multitud lo aclamaba, su reputación intacta y enriquecida por su triunfo. El rey, vencido por la evidente superioridad de Okpesa, no tuvo más opción que reconocer su grandeza. En un gesto de humildad y rendición, se inclinó ante Okpesa y pronunció las palabras de Moforibale, un acto de disculpa y respeto profundo. La envidia y el resentimiento del rey se disolvieron como la niebla al amanecer, y el reino de Olokun honró a Okpesa como nunca antes. Y así, la leyenda de Okpesa y su caballito de mar se propagó por todo el reino, recordando a todos que la bondad y la nobleza siempre encuentran una forma de brillar, incluso en los momentos más oscuros. La diosa Yemaya, desde las profundidades del mar, sonrió con satisfacción, sabiendo que había traído justicia a un corazón puro y virtuoso.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.